Génesis 12, 2 y 3 dice la Biblia: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Cuántos de ustedes quieren la bendición de Dios? Creo que todos. Muchos vienen el domingo a la casa de Dios buscando la bendición de Dios para esta semana, ¿sí o no? Que Dios me bendiga en esta semana, que Dios bendiga mi trabajo, que Dios bendiga mi familia, que Dios bendiga mi matrimonio. Dice la Biblia en Efesios que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sabía usted? Dice la Biblia que Él ya nos bendijo a cada uno de nosotros. Y el día de hoy déjenme ver si puedo, solo que yo mismo me estoy atacando a mí mismo con el paraguas, hablar un poquito sobre las bendiciones de Dios. Y para eso he traído un paraguas para que ustedes recuerden un poquito más. En Cuenca, ¿qué meses llueve? Todos. En el segundo culto sí me dijeron en abril y mayo, y estamos en junio y sigue lloviendo, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? Las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas son como un paraguas. El paraguas, dice el pastor Mark Batterson, no cambia el clima. No porque usted tiene el paraguas, aunque a veces sí, el día que sacamos el paraguas no llueve, y el día que no tenemos el paraguas, ese día llueve, ¿no es cierto? Así nos pasa. Pero ¿sabe qué? Dice el pastor, el paraguas no hace que el clima cambie, pero nos trae una protección sobre el clima o sobre la situación que estamos atravesando. Y él menciona y dice, las bendiciones de Dios son como un paraguas en nuestra vida. ¿Sí? Cuando llueve usted saca su paraguas, usted está cubierto. Y la Biblia nos dice que todos los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, hemos recibido el ser hijos de Dios. Ahora, cuando nosotros tenemos el paraguas, que representa la bendición de Dios sobre nuestra vida, no garantiza, como yo les decía, que no llueva. La Biblia dice en Mateo 5 que Él manda el sol sobre buenos y sobre malos, y manda lluvia sobre justos e injustos, eso dice su palabra. Y a veces nosotros estamos contando las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas y decimos, pero ¿por qué llueve? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué pasó esta situación que no tenía que pasar? ¿No se supone que Dios ya me bendijo con toda bendición espiritual? Y hay gente que dice, si yo soy cristiano, ¿por qué me da a mí el COVID? ¿Le dio COVID a usted? ¿Cuántos pasaron por el COVID? Uy, bastantes. Habemos algunos invictos todavía. 2 veces y otros 3. ¿Han tenido 3 veces aquí alguien? Sí, han tenido 3 veces el COVID. Pero ¿sabe qué? La Biblia nos dice que vamos a pasar por situaciones difíciles. Y a veces nos preguntamos y decimos, ¿cómo, si yo soy cristiano, paso por tanto problema? ¿Ha pensado eso? Pero ¿no se supone que la bendición de Dios está sobre mi vida? Y entonces comenzamos una lucha y comenzamos con ciertas preguntas, pero la verdad es que el clima está allí, va a llover. Y a veces, aunque estoy con el paraguas, me va a salpicar el agua a los pies. No sé si usted vio el aguacero en Cuenca el lunes, ¿sí? No sé si estuvo con paraguas o si no estuvo con paraguas. Yo preferí no salir, me quedé encerrada en la oficina hasta que pase el aguacero. Pero la verdad es que cuando salí, aún después del aguacero, se me mojaron los pies, se me mojaron los zapatos, se me salpicó el agua. Y es que vamos a pasar, aún siendo hijos de Dios, por situaciones difíciles y por problemas, y tal vez el médico da el pronóstico que no queremos que dé. Y el doctor dice, tiene esta enfermedad, y uno dice, pero ¿cómo si soy un hijo de Dios? Sí, somos hijos de Dios y tenemos las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas, pero vivimos en un mundo caído y con consecuencias en ese mundo caído de enfermedad, de accidentes, de dolor y de sufrimiento. Lo bueno es que mientras estamos pasando por esos problemas,
Mientras estamos pasando por esas situaciones, mientras estamos atravesando el COVID o la enfermedad o el accidente o el problema, nosotros podemos reconocer que Dios está sobre nuestras vidas. Y entonces, aunque estoy pasando por problemas y aunque estoy pasando por dificultades y aunque las cosas no son como yo quisiera que fueran, aprendo a bailar bajo la lluvia. No voy a bailar, eso no voy a hacer, pero aprendo a bailar bajo la lluvia. Aprendo a disfrutar y a gozar la vida, porque sé que estoy bajo la bendición de Dios sobre mi vida. Y sí, no todo es de color de rosa, pero aprendo a disfrutar, aprendo a sonreír, aprendo a que Dios prometió estar conmigo y que nunca me iba a dejar. Y aunque estoy pasando por esta situación, Él está conmigo. Y Él nunca me deja y Él nunca me suelta. Y si es que yo puedo ver, hay un montón de versículos en la Biblia que nos hablan que Dios estará con nosotros. Por ejemplo, les voy a leer solo un hito, solo para animarles. Deuteronomio 31:6 dice: así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, frente a los enemigos. Porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Y entonces, cuando estoy pasando por problemas difíciles, yo cuento con la bendición de Dios sobre mi vida y digo, no siento miedo, no siento pánico. ¿Por qué? No porque no estoy atravesando el problema, pero porque en medio del problema es Dios quien está conmigo, es Dios el que no me abandona. Él prometió no fallarme y Él sabe lo que es mejor para mi vida y estoy en sus manos. Y entonces puedo vivir confiada, contando con las bendiciones de Dios, porque sé que Él está conmigo, pase lo que pase. Dice el pastor Mark Batterson: en la vida seguirán lloviendo tristezas, tenlo por seguro. Pero la bendición de Dios nos cubre completamente. Y también, dice él, nosotros podemos, él dice, en verdad así, no lo tengo escrito literalmente, pero él dice, Dios nos ama tanto que Él nos va a dejar pasar por esas situaciones difíciles. Dios te ama tanto que vas a atravesar lo que tienes que atravesar. ¿Por qué? Porque en esa forma será moldeado tu carácter. No me pueden decir que tienen paciencia si nunca han pasado una situación en la que su paciencia ha sido probada. No me pueden decir que tienen fe si nunca han pasado una situación en la que su fe ha sido puesta a prueba. Porque es fácil decir, no, yo sí tengo paciencia. Y luego le dejamos con los niños de 4 años y allí vamos a ver si tiene paciencia o no. Es que es cuando ha sido probado que nosotros podemos decir, estoy mejor, pero Jesús nos ama tanto que vamos a pasar por ciertas situaciones. Jesús mismo sufrió la traición de un amigo, Jesús mismo pasó por la crucifixión. Y eso no significa que Él estaba en maldición, ¿no es cierto? Ahora, dice la Biblia que nosotros somos bendecidos, pero no para nosotros. Me gustan las palabras que Dios le da a Abraham, que le dice, tú serás bendito y serás famoso, y el que te bendiga será bendecido, y el que te maldiga será maldito, dice la Biblia. Pero le dice en el versículo siguiente que lo leímos, ¿qué le dice? Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque ¿sabe qué? Cuando Dios nos trae una bendición a nuestra vida, es para que nosotros podamos ser de bendición a otros. No es para que tú seas famoso, no es para que tú seas rico, no es para que tú seas el importante, sino es para que a través de la bendición que Dios te da, que tú logres traer bendición a los que están a tu alrededor. Cuenca debería ser una ciudad bendita por el simple hecho de que nosotros estamos siendo bendecidos por Dios y que esta ciudad será llamada tierra de bendición. ¿Por qué? Porque estamos nosotros aquí siendo luz. Porque cuando yo recibo alguna bendición, entonces yo aprendo a compartir esa bendición. ¿Qué haría usted si se ganaría $50,000 en la lotería? ¿Pagara la deuda? ¿Viajara? ¿Sería de bendición para otros? Sí, sobra. Si algo queda después de los 50,000, después de mis planes, entonces allí sería de bendición a otros. Y comenzamos a malinterpretar pensando que todo es para nuestro beneficio. No juegue la lotería, no se va a ganar. Solo era una suposición que no va a pasar.
Pero ¿sabe qué? Cuando usted tiene un aumento, cuando usted tiene una situación buena en la vida, ¿ha considerado es para que yo pueda ser de bendición para los otros? ¿O es aquí está Dios bendiciéndome a mí? Qué lindo Dios, no es deudor de nadie. O sea que sí, Dios no es deudor de nadie, pero si Dios te da, es para que tú aprendas a dar. Si Dios te bendice, es para que tú aprendas a bendecir. No es solamente para que nosotros nos quedemos con eso. Yo tengo aquí un paraguas y a veces tengo dos, uno en el carro, uno en la cartera, y está mi hermana conmigo y me dice, ¿tienes paraguas? Imagínense que yo le diga, no, es mío. ¿Qué les parece? Está lloviendo, yo tengo mi paraguas y tengo uno más. Alguien me pide y yo le digo, no. ¿Qué me dirían? ¿Estarían orgullosos de mí? No. ¿Por qué? Porque si Dios me bendice y no tengo uno, tengo dos, ¿sabe qué tengo que hacer? Dar, compartir. Es más, si tengo un paraguas, le digo, ven, apégate a mí. ¿Ha caminado en el paraguas de una familia completa? Sí. ¿Cómo lo logramos? No sé, pero lo hacemos. Vengan, aquí nos metemos toditos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios me ha bendecido, yo puedo ser de bendición para alguien más. Sería injusto, sería egoísta que yo piense que las bendiciones de Dios son solo para mí. Tenemos que aprender a compartir. Tenemos que aprender que si soy bendecido, es para bendecir. Ese es el lema. Bendecidos para bendecir. No es bendecidos para hacerse famosos. Como Dios le dijo a Abraham, te vas a hacer famoso. No es bendecido para que tú salgas bien, es bendecido para que tú puedas hacer luz, para que tú puedas bendecir a alguien más. ¿Y sabe qué? La pregunta es, ¿cómo yo puedo recibir las bendiciones de Dios? La Biblia dice que hemos recibido las bendiciones de Dios. Sí. Y voy a leer un pasaje de Deuteronomio 28, uno que me gusta mucho, que habla sobre les voy a leer las bendiciones por la obediencia. ¿Quién quiere ser bendecido? Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que vamos a ser bendecidos cuando nosotros obedezcamos. Todos queremos la bendición de Dios. Todos hemos venido de una u otra manera a agradecer a Dios y buscar su bendición para nuestras vidas y buscar su sabiduría para nuestros días. Pero ¿sabe qué? La Biblia es clara y todos queremos vivir bajo la bendición de Dios, pero la única manera en la que lo vamos a lograr es cuando nosotros comenzamos a obedecer su palabra. Deuteronomio 28, desde el versículo 1 dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces, ese sí, ¿qué significa? ¿Es una afirmación? Si obedeces, es un condicional. Si obedeces a Dios, es un condicional. Y si cumples todos los mandatos. Ahora yo le pregunto, ¿obedece usted a Dios y cumple todos sus mandatos? Unos sí, otros no. Elegimos de la Biblia como lo que quisiéramos. Esto voy a aplicar, esto no voy a aplicar. Por ejemplo, la Biblia nos dice, perdonen y serán perdonados. ¿Y qué elegimos? Ser perdonados y no perdonar. ¿Funciona así? No funciona así. No funciona coger de la Biblia una parte y olvidarnos de la otra mitad. Dios nos pone que tenemos que obedecer su palabra, que tenemos que obedecer sus mandamientos. Y dice, sigue la Biblia, versículo 2 de Deuteronomio 28. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen, saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor te bendecirá en la tierra que te da. Versículo 9, si obedeces, vuelve a decirnos esa condición, si obedeces
los mandatos del Señor, tu Dios, y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo. Y entonces tengo que preguntarme, y a veces digo, ¿por qué no me salen las cosas? Y la verdad es que a veces no nos salen las cosas porque nos estamos olvidando de nuestra parte, de la obediencia que tenemos que tener con Dios, de la obediencia que tenemos que tener con su palabra. Es como, aquí está la obediencia, la bendición está aquí, pero yo tengo que tener el paraguas. Pero si yo le suelto y yo hago lo que me dé la gana con el paraguas, puedo andar bailando con el paraguas solo moviéndole de otra forma, no me va a cubrir, no me va a proteger. Muchas veces conocemos la palabra de Dios. Usted sabe que hay cosas que no está obedeciendo de la palabra de Dios. Y es como que le dejamos de lado y después le decimos, Dios, pero ¿por qué me pasa lo que me pasa? Porque no has obedecido la palabra de Dios. Me gustaría separar siempre las situaciones que nos pasan como en dos grandes grupos. Las unas porque vivimos en la consecuencia de un mundo caído y las otras por aquellas malas decisiones que hemos tomado. No todo lo que nos pasa es por desobediencia. Hay cosas que son consecuencia de un mundo caído, pero hay otras que nos pasa por desobedientes. Y las que nos pasan por desobedientes pudiéramos obviar. Las que nos pasa por consecuencia de un mundo caído, pues sabemos que nos van a llegar, como la enfermedad, por ejemplo. Pero hay cosas y cosas. Si usted come mal y no cuida su cuerpo, se va a enfermar. Yo estuve enferma el viernes de noche, el sábado, estuve mal, pero sé por qué, es porque comí demasiado. Sé porque no cuidé mi cuerpo. Y entonces me llega la consecuencia. Yo no puedo decir el mundo caído en el que vivo, no. Tengo que aprender a ser prudente con lo que como, ¿sí o no? Tengo que aprender a ser prudente con lo que hago con mi cuerpo. Pero hay las dos cosas. Y entonces tengo que aprender y reconocer, Dios, yo te voy a obedecer. Tú decidirás cuándo protegerme, cómo cuidarme. Tú serás el que me traiga salud, tú serás el que va conmigo. Porque hay las dos situaciones. Aquellas que son causadas por nuestra desobediencia, las consecuencias de nuestra desobediencia, tenemos que analizarlas mucho mejor y decirle, Dios, si es porque estoy siendo desobediente, muéstrame. Por ejemplo, hay padres que dicen, quiero que mis hijos amen a Dios, pero provocan a sus hijos a ira, y la Biblia nos dice, no provoquen a ira a sus hijos, y los padres son muy duros y son muy rígidos y ponen las disciplinas o las normas no adecuadas o actúan de mala manera, y luego me dicen, es que mi hijo está lejos de Dios. ¿Es una consecuencia de sus actos, sí o no? Sí. ¿Teníamos que cumplir la Biblia? Sí. Hay gente que dice, estoy metido en un montón de problemas. La Biblia nos dice, mientras puedan, estén en paz con todos. ¿Ha hecho algo para estar en paz? No, es que yo ando allí peleándome también. Entonces, no se queje después. Lo bueno es que tenemos cómo acercarnos al trono de la gracia para pedirle a Él su perdón y su misericordia, aún en medio de todas las situaciones. Pero ¿sabe qué? Como yo le decía, una vez que hemos recibido las bendiciones de Dios, son para poderlas compartir con las demás personas. Hace unos días hice el devocional, creo que la semana anterior, hice el devocional. ¿Quiénes ven el devocional Facebook 7 de la mañana? Todos los días estamos de lunes a viernes y son poquitos los que ven el devocional. Les animo, mientras usted está en la casa haciendo las cosas, Facebook 7 de la mañana, Centro Cristiano de Cuenca, estamos haciendo los devocionales. Pero ¿sabe qué? Hablaba yo sobre Esther, quien fue bendecida a tal punto que llegó al palacio. Y usted me puede decir, yo no vivo en ningún palacio, pero está mejor, está bendecido, ¿sí o no? Está mejor que otras personas a su alrededor, ¿sí o no? Y entonces cuento las bendiciones de Dios y tal vez ella dijo, ya está, estoy en el palacio, estoy cómoda, estoy tranquila. Y de pronto llega una señal de muerte para todos los judíos. Ella era judía y ella tiene que tomar una decisión. ¿Me quedo con la bendición solo para mí o comparto la bendición? Y su tío Mardoqueo le dice, si tú te quedas callada, le manda a decir, si tú te quedas callada, Dios verá cómo nos libra a los demás, pero tú no te libras.
Porque si ha sido bendecida, no le dice con esas palabras, pero si ha sido bendecida con estar en el palacio, es para un momento como este. Yo quiero contarte o preguntarte, ¿cuántas bendiciones de Dios has recibido que son para un momento como este? Que son para que tú puedas ser de bendición para los demás. Y pensando en esto, para ir terminando, se me ocurre otro personaje de la Biblia que terminó en el palacio de Faraón. ¿Quién fue? José. José, ¿se acuerdan de toda la historia de José? José, el soñador, odiado por sus hermanos, querían matarle, no le matan, le mandan al foso, le dejan allí, luego le venden, luego de ser vendido le compra Potifar, la esposa de Potifar se le insinúa, él huye, la esposa de Potifar miente, se va a la cárcel. ¿A quién le gustaría tener la vida de José? A nadie. Pasa de mal a peor. Y sabe que mientras él está pasando de mal a peor, mientras él está pasando por estos problemas y por estas situaciones, lo que nos dice la Biblia, mientras él estaba pasando de mal a peor y por todas las circunstancias difíciles, es que José vivía según los principios y mandamientos de Dios, que José hacía las cosas correctamente porque temía a Dios. Y yo me imagino a José bajo la protección de Dios en el foso. Y a veces pensamos y decimos, no va de la mano, ¿estás con la bendición de Dios o estás en el foso? Y la verdad es que podemos estar en las dos cosas, con la bendición de Dios en el foso. Y sale del foso y dice, al fin me sacaron, vendido como esclavo. Bueno, vamos, vendido como esclavo. Luego, tentado. Pero ¿cómo una persona que está con la bendición de Dios puede estar tentado? Sí, podemos pasar por tentación. Y él dice no a la tentación y se va a la cárcel. Porque mienten sobre él, le difaman. Y entonces uno puede decir, pero ¿cómo con la bendición de Dios estás en la cárcel? Y sí, él está pasando con la bendición de Dios y portándose bien en consecuencia de un mundo caído o con el plan y el propósito de Dios. O las dos cosas. Me gusta pensar cómo él sale, pero él sale para contar de los sueños, porque estuvo en la cárcel, contó los sueños del copero y del, ¿cómo se llama el otro? Panadero. Del copero y el panadero. Y él sale, y él puede contar los sueños, y va donde Faraón, y luego llega a ser el segundo en Egipto, y se encuentra con sus hermanos, y llegan los hermanos, y yo me imagino a José, y él les lanzará el paraguas. Por su culpa. ¿Qué haría usted? Piense eso, llegan sus hermanos después de todo lo que usted ha vivido. ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿No tratará de desquitarse con ellos? Alguito. ¿Sí o no? Un poquito. Que sufran un poco. Bueno, creo que él sí les hizo sufrir un poco al principio. Él sí les hizo que sufran un poquito. Pero ¿sabe qué? En el versículo, en Génesis 45, versículos desde el 7 me parece, podemos verlo. Déjenme ver en dónde estoy. Génesis 45, versículo 7 dice: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida y a ustedes, a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Y aquí leía también, ayer mientras preparaba esto, ¿por qué llegó o por qué José pasó por todo lo que tenía que pasar? ¿Fue por los hermanos o fue por Dios que le llevó hasta allá? Y la verdad, la respuesta decía, las dos son correctas. Por los hermanos, pero cumpliendo un propósito de Dios. Y él logra reconocer ese propósito de Dios en su vida. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de mucho más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Luego le dicen, vayan a donde mi padre, tráiganle. Pero en el versículo 22 dice, a cada uno le dio ropa nueva, pero a Benjamín le dio 5 mudas, allí como que se desquitó. A Benjamín, que no tuvo nada que ver, 5 mudas de ropa, y a los otros unita. Pero les da, comparte con ellos. Tal vez no tenía que compartir con ellos.
Pero José comparte y dice, Dios me trajo hasta aquí para que yo pueda ser de bendición para los demás. Y también le da a Benjamín 300 monedas de plata. También le envió a su padre 10 burros cargados con los mejores productos de Egipto y 10 burras cargadas con grano, pan y otras provisiones que necesitaría para el viaje. ¿Sabe qué? José reconoció que aún en medio del conflicto, que aún en medio del problema, él estaba con la bendición de Dios para ser de bendición para otros. Tal vez tú no estás en la mejor situación o en todo lo que quisieras. La verdad es que nunca estamos listos. Si es que quisiéramos todo en la vida, usted tiene algo y quiere algo más. Tiene algo y quiere algo más. Ya tiene trabajo y ya quiere el aumento. Ya tiene el aumento y ¿qué quiere? Otro aumento. Y queremos seguir subiendo y pareciera que nunca estamos conformes con nuestra vida, pero aquí aprendemos que cada vez que yo soy bendecido, aunque he pasado por momentos difíciles, es para traer bendición a otras personas. Y me gusta esta reflexión que leí ayer y se las voy a leer rápidamente, con esto terminamos. Si la familia de José no hubiera sido desordenada y extraña, sus hermanos nunca lo hubieran vendido como esclavo. Si los hermanos de José nunca lo hubieran vendido como un esclavo, entonces José nunca hubiera ido a Egipto. Si José no hubiera ido a Egipto, nunca hubiera sido vendido a Potifar. Si José nunca hubiese sido vendido a Potifar, la esposa de Potifar nunca lo habría acusado falsamente de violación. Si la esposa de Potifar nunca lo hubiera acusado falsamente de violación, entonces nunca hubiera estado en la cárcel. Si nunca hubiera estado en la cárcel, nunca se habría encontrado con el panadero y el copero. Si no se hubiera encontrado con el panadero y el copero del faraón, nunca hubiera interpretado sus sueños. Si no hubiera interpretado sus sueños, nunca habría llegado a interpretar los sueños del faraón. Si nunca hubiera interpretado los sueños del faraón, nunca hubiera sido el primer ministro. Fue el segundo en Egipto solamente después del faraón. Si no hubiera sido el primer ministro, nunca se hubiera administrado con prudencia para la gran hambruna que vino sobre la región. Si no hubiera administrado con prudencia la gran hambruna que venía sobre la región, entonces la familia todavía en Canaán habría perecido a causa de la hambruna. Si su familia en Canaán hubiera perecido a causa de la hambruna, el Mesías no hubiera venido. Si el Mesías no pudo venir, Jesús nunca vino. Si Jesús nunca vino, tú estás muerto en tus pecados, sin esperanza en este mundo. Estemos agradecidos con el gran y sabio plan de Dios en nuestras vidas. Yo quiero decirte el día de hoy, terminando este tiempo, que la bendición de Dios está sobre tu vida. Y que aunque estés pasando por problemas y situaciones difíciles, tú puedes ser de bendición para otros. Tal vez tú no tienes todo lo que quisieras. Tal vez estás pasando por el diagnóstico de un médico que te está diciendo alguna cosa difícil. Tal vez estás pasando por deudas, estás pasando por dificultades. Pero aún en donde tú estás, Dios te ha bendecido. El simple hecho de poder respirar es una bendición de Dios. Las personas que han pasado por COVID, algunos me dicen, es horrible la sensación de no poder respirar. Y nos damos cuenta y aprendemos a valorar el poder respirar. Podemos aprender cada cosa que nosotros tenemos como un regalo de Dios. La bendición de Dios está sobre tu vida, pero no está para que simplemente te la quedes tú. No está simplemente para que tú tengas tu aumento, tú tengas tus cosas. Está para que tú puedas compartir con alguien más que lo necesita. Dios quiere que tú seas bendecido, pero que seas bendecido para ser de bendición para otros. Le voy a pedir que se ponga de pie.